¿Qué tal, muchachos? En la última clase habíamos dejado un pendiente, que era este ejercicio. Pues prácticamente en este video lo voy a resolver. Y el ejercicio era, dado un número real, contar los dígitos de su parte decimal. ¿Ok? Por ejemplo, de 3,1416, ¿cuántos decimales tiene? Tiene 4, ¿verdad? Entonces nuestro algoritmo debería dar el resultado 4. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos este problema? Lo que tenemos que hacer es multiplicar el número que nos dan por 10. ¿Ok? ¿Por qué por 10? Si se dan cuenta, si multiplicamos un número real por 10, el primer dígito de los decimales se pasa a la parte entera, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí de 3,1416 pasa a 31,416, prácticamente. En otras palabras, la coma recorre una posición hacia la derecha. Entonces tenemos que hacer esto hasta que todos los dígitos de los decimales se pasen a la parte entera. ¿Ok? Entonces la próxima vez va a ser 314,16 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta que la parte decimal quede en cero. Hasta que todos los dígitos del número estén en la parte entera, prácticamente. Entonces, al hacer estas multiplicaciones, ¿qué debemos hacer? Tenemos que contar. Por cada multiplicación que hagamos, contamos uno más. ¿Ok? Básicamente. Entonces, al final, vamos a tener como resultado cuántas veces hemos multiplicado, que eso es igual a cuántos dígitos hay en la parte decimal. ¿No es cierto? Estamos moviendo dígito por dígito los dígitos de la parte decimal a la parte entera. Entonces, al hacer eso de uno en uno, estamos también contando cuántos dígitos hay en la parte decimal. Entonces, básicamente hay que hacer eso. ¿Ok? Entonces, hay que multiplicar por 10 hasta que los decimales queden en cero. Y cada vez que multipliquemos hay que contar en uno, básicamente. Ahora, lo que vamos a necesitar nosotros para hacer esto también es comparar la parte decimal, ¿no es cierto? Aquí solo tenemos todo el número, parte entera y parte decimal. ¿Cómo obtenemos solo la parte decimal? Lo que vamos a hacer para obtener la parte decimal es dividir, hacer una división, pero una división entera, ¿ok? O sea, utilizando este operador div, ¿no es cierto? Cuando hacemos esta operación, es una simple división, solo que el resultado solo va a ser la parte entera, ¿no es cierto? Si dividiríamos normalmente 3,1416 dividido entre 1, el resultado debería ser 3,1416. Pero si utilizamos este operador, solo nos va a dar la parte entera, que es 3. ¿Ok? Entonces vamos a obtener su parte entera y después vamos a restarle al número real que nos han dado, ¿no es cierto? 3,1416 es el número que nos han dado, le restamos su parte entera, que es 3, y nos va a salir 0,1416 prácticamente. Entonces lo que tenemos que hacer cada vez que multipliquemos, ir hallando su parte decimal y preguntar, ¿es 0? No. Entonces volvemos a multiplicar por 10. La siguiente vez preguntamos, ¿es 0? No. Entonces volvemos a multiplicar por 10. Y así sucesivamente hasta que la resta dé como resultado 0, ¿no es cierto? Esta resta. Por ejemplo, aquí hemos comenzado con 3,1416, ¿no es cierto? Y nos dice, ok, esta es su parte decimal. ¿Esto es igual a 0? No. Entonces vamos a multiplicar por 10. Nos va a dar este número, bueno, este número, el 31,416. Y eso volvemos a hacer la misma división con 1. En esta ocasión nos va a dar 31 su parte entera. Volvemos a restar y nos va a dar 0,416. Y así poco a poco, cada vez se va a ir acercando al 0, ¿no es cierto? En algún momento esta parte decimal va a ser igual a 0, sí o sí. Nunca va a aumentar, siempre va a ir disminuyendo. Entonces básicamente hay que hacer esto para resolver este problema. Entonces, ¿qué pasos hemos seguido? Hemos leído el número y hemos comenzado a repetir una secuencia de pasos, ¿no es cierto? ¿Qué hemos repetido? Hemos contado en 1 y luego hemos multiplicado por 10 básicamente. Entonces estos pasos hay que repetirlos, contar, multiplicar, contar, multiplicar, contar, multiplicar, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a hacer hasta que la parte decimal sea igual a 0, básicamente, ¿no es cierto? Aquí obtenemos el 3,1416 y contamos en 1 y luego multiplicamos por 10. ¿No es cierto? Nos va a dar esto, contamos en 1, multiplicamos por 10. Contamos en 1, multiplicamos por 10, contamos en 1 y multiplicamos por 10. Básicamente eso. Y al final solo mostramos la respuesta. ¿No es cierto? Simplemente sería eso para resolver el problema. ¿Cómo sería en pseudocódigo? Ponemos el encabezado, inicio y comenzamos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es leer el número. ¿Cómo hacemos eso? Leer n. ¿No es cierto? En este caso mi variable donde voy a guardar el número va a ser n, que va a ser un real. ¿Ok? Y luego vamos a comenzar a repetir esta secuencia de pasos, ¿no es cierto? Contar, multiplicar, ¿ok? Pero antes
me voy a crear una variable cont, que va a ser un contador, donde voy a ir contando de uno en uno cada vez que hago una multiplicación. Y inicialmente va a comenzar en 0, básicamente. Luego voy a hallar los decimales del número que me han dado, ¿no es cierto? Voy a hallar los decimales, digamos de 3,1416, aquí como resultado me va a dar 0,1416, básicamente. Y eso le voy a decir a mi función hallar decimales que lo haga, ¿ok? Ahorita en este punto lo único que nos importa es que esta función nos va a dar la parte de decimales, ¿ok? Todavía no nos preocupamos de cómo se implementa esto. Solo hay que suponer que nos va a dar sus decimales y listo. Y ahora preguntamos, hacemos la estructura repetitiva. En este caso vamos a utilizar el mientras y en su condición va a ser mientras los decimales del número sean mayor a 0, ¿no es cierto? Mientras sea mayor a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar, ¿no es cierto? Contador más 1 y luego vamos a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a multiplicar? El número que nos han dado por 10, básicamente. Y para la siguiente iteración, para la siguiente repetición de la estructura, se va a volver a calcular los decimales, ¿no es cierto? Aquí vamos a volver a calcular los decimales con la misma función, ¿no es cierto? Porque si hemos entrado con 3,1416, por ejemplo, vamos a contar en 1, vamos a multiplicar por 10, se va a volver 31,416 y por lo tanto tenemos que volver a calcular sus decimales, ¿no es cierto? Ya no va a ser estos decimales, sino van a ser estos. Entonces tenemos que actualizar la variable decimales para que la próxima vez que vuelva al encabezado vuelva a preguntar, ¿no es cierto? Y así poco a poco ir acercándose a 0. Y cuando llegue a 0, esto ya no se va a cumplir y se saldría del mientras, básicamente. Y bueno, básicamente solo sería esa la estructura repetitiva. El último paso que nos falta es mostrar respuesta, que nuestra respuesta en realidad está en la variable contador, ¿no es cierto? En la variable cont, donde estoy contando de uno en uno. Y bueno, básicamente sería eso. Saldría a la pantalla cuántas veces, bueno, cuántos dígitos decimales tiene el número y listo. ¿No es cierto? Declaro mis variables. La variable cont es de tipo entero y después las demás, n y decimales, es de tipo real. ¿Y qué nos falta aquí? Nos falta declarar nuestra función. Ahora sí es momento de preocuparnos en cómo funciona esta función. Entonces nos creamos la función. ¿Cómo lo hacemos? Su encabezado va a ser función, hallar decimales y recibe un parámetro, ¿ok? Que es un número de tipo real. Ponemos inicio y ¿cómo hallamos la parte real de un número? Aquí está, ¿no es cierto? Aquí les había explicado. Primero dividimos el número real que nos han dado entre 1, ¿no es cierto? Pero hacemos la división entera. Entonces hacemos eso. Me creo una variable donde digo parte entera va a ser igual al número div de 1, ¿no es cierto? En parte entera se va a almacenar la parte entera del real. Luego, para hallar los decimales, hay que restar el número que nos dieron, o sea, el número real, menos su parte entera, ¿no es cierto? Y nos va a dar sus decimales. Entonces, básicamente, me creo una variable rest, donde voy a restar el número que nos han dado, menos su parte entera, ¿no es cierto? Y aquí se va a guardar los decimales, y solo hay que devolver esto. Esta función tendría que devolver esta variable, y listo. Ponemos fin, ponemos las variables que hemos utilizado, y listo. Y básicamente solo sería esto.